Buenas tardes, ingeniero Hugo Íñiguez. El proyecto de nosotros se llama Diseño de Cuestionarios y Formatos. Los integrantes son Javier García, Clever Lindau, Marlon Fernández. Concepto, cuestionario, concepto de importancia. El diseño de cuestionario es una de las etapas más críticas en proceso de investigación de mercado, que emplea la encuesta como técnica principal de recolección de datos. El cuestionario tiene como alta importancia siempre y cuando permita la recopilación de información necesaria para dar respuesta a los problemas de investigación de mercado y decisión gerencial. Los objetivos del cuestionario son traducir la información necesaria en un conjunto de preguntas específicas, animar y motivar al encuestado para que participe activamente en la entrevista, minimizar el error de respuesta. ¿Cuáles son los componentes del cuestionario? Son datos de identificación que ocupan la primera sesión del cuestionario y la relacionan con el nombre, si es necesario, dirección, número telefónico del encuestado y croquis en algunas cosas. Solicitud de cooperación. Es una enunciación abierta diseñada para obtener la cooperación del encuestado con relación al llenado de encuesta. En ejemplo, podemos poner que cuando uno solicita eh, llenar un cuestionario, o sea, que la persona sea sincera y diga la verdad. Las instrucciones se refieren a comentarios realizados al encuestado o al encuestador con una relación a la forma de aplicar cuestionarios. La información solicitada está compuesta por las preguntas requeridas para reconocer los problemas de decisión gerencial y de investigación de mercado. Datos de clasificación se refieren a las características del encuestado. Proceso de desempeño del cuestionario. Para diseñar un cuestionario en forma sistemática necesitará tomar varias decisiones que debe preguntarse. ¿Cómo debe redactarse las preguntas? ¿Qué secuencia debe tener las preguntas? ¿Qué disposición de cuestionario cumplirá mejor con los objetivos de la investigación? ¿De qué materia eh, podría ser el cuestionario? Es necesario corregir el cuestionario. La información es necesaria. Especificar el tipo de encuesta también. Determinar el contenido de las preguntas también. Diseñar las preguntas para superar la incapacidad del encuestado y la falta de disposición para responder. Decidir la estructura de preguntas. Detener la redacción de preguntas. Organizar las preguntas en orden adecuado. Identificar el formato y el diseño. Reproducir el cuestionario. Y como último tenemos eliminar los errores y problemas mediante la prueba previa. Tenemos también lo que es la especificación de la información que es necesaria. El primer paso en el diseño del cuestionario consiste en especificar la información que se necesita. O sea, hay que ser puntuales en lo que se le está preguntando para poder hacer una evaluación al final. Es útil revisar los componentes del problema y su enfoque o método, particularmente las preguntas de investigación, las hipótesis e información siempre son necesarias. Se debe tener una idea clara de la población, objetivo y característica de los encuestados. La especificación del tipo de encuesta. Hay encuestas personales, encuestas telefónicas, encuestas por correo. Como ejemplo, los encuestadores interactúan cara a cara con el encuestador en las encuestas personales y permiten plantear preguntas largas, complejas y variadas. En lo que es encuesta telefónica, los encuestados interactúan con el encuestador, pero no ven el cuestionario. Las preguntas deben ser más sencillas y simples. Cuestionarios por correo son autoaplicables, por lo que las preguntas deben ser simples y proporcionar instrucciones detalladas. Cuestionario asistido por computadora. Es fácil incluir patrones de saltos complejos y preguntas aleatorias para eliminar el sesgo del orden. Cuestionario por internet comparten las mismas características que los cuestionarios asistidos por computadora. Cuestionario por email también debe ser simple.
Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Cleber Lindau y voy a continuar con la exposición en lo que es la determinación del contenido de las preguntas. Dice que se debe responder las siguientes preguntas. Es necesaria, perdón, retrocede, por favor. ¿Es necesaria la pregunta? Cada pregunta debe contribuir a la información requerida o servir a un propósito. Si la pregunta no tendrá una finalidad, debe eliminarse. Son necesarias varias preguntas en lugar de una. Se debe evitar preguntas dobles que abarquen varios temas y den lugar a respuestas ambiguas. Como un ejemplo, la Coca-Cola es sabrosa y refrescante. Muchos van a decir sí, es rica, es refrescante. Un claro ejemplo. Sigue la siguiente. Superar la incapacidad de responder a las preguntas. A veces los encuestados no están informados, quizás no recuerden o no son capaces de articular cierto tipo de respuesta. Por ello, es necesario hacer las siguientes preguntas. ¿Está informado el encuestado? El encuestado puede recordar ciertos temas que vamos a preguntarle. El entrevistado puede redactar preguntas o expresarse. ¿Cómo superar la renuncia a responder? Son lo que nosotros tenemos que dar. ¿Está informado el encuestado? Para saber si los encuestados están informados, es preciso introducir preguntas de filtro. Como una pregunta de filtro, si vamos a encuestar de un producto de limpieza, por decirle, tú utilizas cloro, entonces sería, es una pregunta de filtro. Si él dice sí, continuamos con la encuesta. El encuestado puede recordar, la incapacidad de los encuestados para recordar lleva a errores de omisión o abreviación. El entrevistado puede redactar respuestas o expresarse. Se debe proporcionar señales como fotográficas, mapas y descripciones para ayudar al encuestado a manifestar sus ideas. Por decir algo, si estamos encuestando a alguien, vamos al tema de cloro, decir qué tipo de cloro utiliza, porque si nos damos cuenta en la actualidad, hay hasta cloros que le meten colorantes para decir que es desinfecta bastante, que están bien cargados. Entonces, podemos de ahí tomarle una foto y decirle, mira, el cloro es así, hay así y así, pero sin enseñarles marca. Siguiente, por favor. ¿Cómo superar la renuncia a responder? Bueno, aquí muchas personas son a responder. ¿Por qué? Porque piensan que son datos personales. ¿Ya? Aún así, los encuestados son capaces de responder una pregunta. Tal vez no estén dispuestos a hacerlo. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: esfuerzo pedido al encuestado, el contexto, propósito legítimo, información delicada. Eh, por favor, el esfuerzo de pedido al encuestado. A través de proporcionar alternativas se reduce al mínimo el esfuerzo de pedido al encuestado. De contexto. El contexto influye en la predisposición para responder. Ejemplos: preguntar sobre la higiene personal es, en un restaurante es como que el encuestado no te lo va a responder porque más por pena, como se dice. Propósito legítimo. A veces los encuestados no quieren dar información sobre preguntas que consideran que no tendrán un uso apropiado o legítimo, por decirlo. A veces, hasta a mí me ha tocado cuando piden el número de cédula, uno como que, ¿cómo? No puedo dar información que es mía, ¿ya? Información delicada. Los encuestados pueden no querer responder a preguntas que causen vergüenza, amenaza o amenaza su prestigio o imagen. Los temas delicados incluyen dinero, vida familiar, creencias políticas, religión, todo. Por decir, eh, vamos con lo que está actual, los partidos políticos. Normalmente, por creencias políticas, por decirles, yo soy un ejemplo, nomás, no es que soy correísta, pero por decirle que yo soy correísta y me está encuestando uno de las 6, va a haber un, una riña ahí por eso. La otra, por favor. Eh, decidir la estructura de las preguntas. Hay preguntas no estructurales, que son preguntas abiertas, y preguntas estructuradas, que son preguntas cerradas. Las preguntas abiertas o no estructuradas son aquellas en las cuales la iniciativa del encuestado es la que marca la contestación. Es decir, no existen respuestas predeterminadas, sino que aparecen espacios vacíos donde el encuestado
registra la respuesta con sus propias palabras. Por decirlo, más adelante tendremos un formato que hemos realizado de preguntas abiertas y cerradas. Pero como una pregunta abierta es, eh, usted utiliza, usted utiliza cloro y si pone sí, no, y por qué, porque además que ahí es preguntas mixtas de sí, no, también tenemos el por qué, donde damos que nos explique abiertamente por qué quiere utilizar el cloro. Preguntas estructuradas cerradas son aquellas en las cuales las alternativas de respuesta están predeterminadas en el cuestionario. Pueden ser de opción múltiple, dicotómicas y de la escala, por decirlo. De qué el color celeste te gusta, en escala de cuánto, de 0 a 25, de 25 a 50, 50 a 75 o al 100%, ¿no? Son preguntas cerradas. Tenemos determinar la redacción de las preguntas. La redacción de las preguntas consiste en traducir el contenido y la estructura de las preguntas en palabras que el encuestado puede entender. Esta es la tarea más difícil e importante del cuestionario. A continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta para la redacción de las preguntas. Por favor, definir el problema en los términos de quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Utilizar palabras comunes. Las palabras deben elegirse de acuerdo al vocabulario de los encuestados. O sea, no todo cuestionario es para todo tipo de personas. Evite palabras ambiguas, muy seguido en forma ocasionales o frecuencias. Evite las preguntas tendenciosas. No pida que los encuestados hagan estimaciones o generalizaciones. Siguiente compañero. Bueno, a continuación sigo con la exposición. Punto 4.7. Determinar el orden de las preguntas. El tipo de información que persigue cada pregunta es un factor muy importante que se debe tomar en cuenta cuando se estructura un cuestionario. Los tipos de información. Información básica, información de clasificación, información de identificación. En la información básica se refiere directamente con las preguntas de investigación. En la información de clasificación, características demográficas y socioeconómicas. En la información de identificación son nombre, dirección, teléfono y otros aspectos que permiten identificar al encuestado. No existe un orden válido para todos los cuestionarios. Cada investigación es diferente. Sin embargo, se sugiere la siguiente manera de ordenar las preguntas. Preguntas filtro. Preguntas de tipo general. Preguntas de carácter. Preguntas sobre motivos y opiniones. Preguntas de descompresión y relax. Preguntas sobre datos personales del encuestado. Hire y Bush en el 2004 plantean el método del florero como marco específico para integrar conjuntos de preguntas en un cuestionario lógico y fluido. La idea del florero deriva de la forma que toma este método, que es ancha en su parte superior y más angosta en la base, lo cual simboliza el flujo natural de los datos de lo general a lo específico. Otra, sugiere el enfoque de embudo, donde la secuencia empieza con preguntas generales que van seguidas por preguntas cada vez más específicas para impedir que éstas sesguen las preguntas generales. Formato y distribución del cuestionario. El formato, el espaciamiento y la ubicación de las preguntas y otros elementos de diseño físico del cuestionario pueden facilitar o dificultar la tarea del investigador. Se aconseja dividir el cuestionario en secciones o partes con la finalidad de obtener información básica. Las preguntas de cada sección deben estar numeradas, aspecto que facilita la codificación de las respuestas. En esta etapa se debe decidir el tipo de material de apoyo que se va a emplear. 4.9. Reproducción del cuestionario. La manera de un cuestionario se reproduce
Puede influir en los resultados, por ello se sugiere. Debe reproducirse el papel de calidad y tener presentación profesional. Si tiene varias páginas, se aconseja la forma del folleto. Cada pregunta debe reproducirse en solo una hoja. Se debe evitar la tendencia de juntar demasiado las preguntas. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias, licenciado.